Amables televidentes, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Estamos nuevamente a través de la señal de RCN con su programa Epicentro Político. En vivo, hoy día 9 de abril del 2026. En esta oportunidad tenemos ya cerrando la campaña un invitado especial, el doctor Aníbal Alvítez, diputado por Lima con el número 17 de Somos Perú. Doctor Alvítez, sea usted bienvenido a nuestro programa. Tenga usted buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Hoy día, justamente, jueves 9 de abril, estamos cerrando la campaña electoral. Ha sido una gran experiencia, mi primera participación en una contienda electoral. Hemos aceptado la invitación, muy gustosos. Estamos acá para vuestras interrogantes y de aquí nos vamos al mitin de cierre de campaña en Puente Piedra. Doctor, bien lejos. Sí. Bueno, doctor, para nosotros es un gusto tenerlo acá en su cierre de campaña, que seamos el medio que vamos a cerrar su campaña prácticamente, ¿no? Y deseamos todo el éxito, que culmine usted, que corone con éxito su candidatura, ¿no? Creo que fue una de las primeras entrevistas cuando me estaba iniciando la campaña, comenzamos acá en RCN. Aquí empezamos y acá terminamos. Y ojalá sea un buen augurio terminar también en RCN. Tiene que ser, doctor, esta campaña y Dios mediante, espero ser favorecido con el voto de muchos ciudadanos acá de Lima, porque en nuestro recorrido que hemos hecho por diferentes distritos, plazas, mercados, barrios, hemos sentido que nuestras propuestas expresadas con toda sinceridad han ido calando en la gente. La aceptación del pueblo. Y siempre lo que a mí me fortalecía en estas visitas viernes, sábado y domingo, que he recorrido casi todos los distritos de Lima, cuando escuchaba a la gente que decía, ya ha llegado la hora de que surjan nuevos candidatos con nuevas propuestas, gente con una hoja de servicio limpia, calificados profesionales. Los requisitos que, modestia aparte, lo cumplimos a cabalidad. Doctor, bueno, yo creo que tanto como nuevas caras es un poquito distante de la realidad, ¿no? Porque las caras son las mismas, pero casi en su mayoría. Pero lo principal, doctor, que hayan nuevos rostros políticos en las cámaras, de las ambas cámaras, ahora que es la bicameral, ¿no? Y eso en diputados, en senadores, como su caso, ¿no? Profesionales. Esperamos que gente profesional, gente nueva, que recién participe en política, no tengamos los mismos mochasueldos, cortaúñas, lavapiés. Entonces yo siempre le decía a la gente, investíguenme en las redes, vean mi currículum, vean mis propuestas políticas, vean mi hoja de servicios, investíguenme mi carrera profesional de 38 años de servicios en diferentes entidades. A eso iba, doctor, quería hacerle una pequeña presentación, ¿no? Si me permite, ¿no? Justamente ahora, como sigo comunicándoles, ¿no? Hay nuevos rostros en la Cámara Baja y en la Cámara Alta, como es diputados y senadores, ¿no? De este nuevo Parlamento. Pero aquí vemos que hay profesionales capacitados y sobre todo de talla, como el caso del doctor Aníbal Alvítez, que va por el partido Somos Perú, con el número 17, diputado por Lima, ¿no? Acá usted tiene 37 años al servicio público, ha sido funcionario del Ministerio de Trabajo, o sea, usted maneja, pues, al revés al derecho el tema laboral, ¿no? Ha sido asesor del Consejo de Notariado, juez superior en la Corte Superior de Justicia de Lima Sur y asesor del Tribunal Constitucional. O sea, sus pergaminos realmente le ameritan a que usted haga una buena gestión y esa es la esperanza que tenemos todos ustedes. Sobre todo en un sector como es justicia. Porque justicia, usted sabe, doctor, que está pero corrompido a más no poder, ¿no? Los presos, los delincuentes caen, la policía hasta arriesga sus vidas, están presos, pero por ahí hay un fiscal, un juez que los suelta a la semana y son presos peligrosos. Y hasta el policía corre riesgo en su vida, ¿no? Pero ahora, doctor, el tiempo nos gana y vamos a ir puntualmente a sus objetivos, ¿no? Usted pinta como punto número 1 a solucionar la inseguridad ciudadana, el crimen organizado, el tema vandálico. Todos los días hay muertes acá, por más que digan que baja la criminalidad, mentira, está aumentando.
¿Cuál es su propuesta principal en ese tema, doctor? Nosotros en el Partido Democrático Somos Perú tenemos una propuesta bien diseñada, bien estructurada, un programa que lo hemos denominado Barrio Más Seguro. Nosotros sabemos, y en sintonía con lo que requiere la población, por eso yo siempre decía, las leyes tienen que estar en sintonía con las necesidades concretas de la población. Y hoy en día el 84% de ciudadanos señalan que la inseguridad ciudadana es el principal problema que definitivamente aqueja a la sociedad. Así es. Entonces, sobre eso tenemos que hablar. Hoy en día vemos que muchos ex ministros del Interior, ex viceministros, se pasean por todos los sets, porque tienen grandes amigos en la televisión, se pasean por todos los sets de los grandes canales de televisión, dándonos recomendaciones. Yo me pregunto, digo yo, estos señores que antes eran viceministros, ministros del Interior, tienen autoridad para hablar no hicieron cuando nada. Ellos son los culpables de la situación caótica en la que se encuentra la seguridad ciudadana. Estos señores no tienen autoridad moral para hablar. Doctor, en conclusión, al grano, ¿qué es lo que piensa hacer usted? Nuestro programa Barrio Más Seguro, que lo encabeza nuestro candidato presidencial George Forsyth, lo ha diseñado de una manera práctica y concreta. El principal objetivo, lo ha dicho el candidato presidencial, es de que desde el primer día de gobierno de Somos Perú, el control de las cárceles estará a cargo de las Fuerzas Armadas. ¿Qué vamos a obtener con eso, señor? Vamos a obtener de que ya no hay esa corrupción policial, de que ingresan o no ingresan los celulares a las cárceles. Todos sabemos que desde las cárceles emanan las órdenes para que los eventos criminales se realicen. Desde las cárceles viene la orden, qué secuestros se van a realizar, qué no. Entonces, al tomar control por parte del ejército de las cárceles, vamos a tener como objetivos concretos, ya no van a ingresar celulares, se va a tener que hacer un recorte de la señal telefónica en las cárceles para que no haya esa interconectividad del delincuente que está preso con el que está afuera, que recibe las órdenes. Otra medida va a ser crear ese equipo de élite que ya en el gobierno transitorio del presidente Gerín ya se conformó un equipo de élite cuya cabeza fue encomendada al coronel Reboredo, pero hay que crearle ya más equipado, con mejores equipos modernos. Entonces, ese equipo de élite, lo que antes teníamos nosotros, la PIP, un equipo especializado para la lucha contra la criminalidad. Entonces, otro objetivo que vamos a hacer es el doctor, hacemos un acápite acá. Sí, quisiera disipar todas las dudas que yo creo que nuestro público también lo tiene. Sí, dígame. Usted sabe, las fuerzas militares, como está mencionando, van a tomar el control, ¿correcto? Claro. Ya. Ahora, ¿quién nos garantiza que las fuerzas militares, o sea, el comando conjunto, el ejército, policía, lo que quiera, ¿no? Nos va a garantizar eso? ¿Por qué? Usted sabe que entre las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, hay mucha gente corrupta. ¿Qué piensan hacer antes? Justamente, a la par que se va a tomar medidas concretas, es que tiene que haber medidas concretas y radicales. Si nosotros vamos a dudar de todo, de que la Policía Nacional es corrupta, hay malos elementos, yo creo que la Policía Nacional como entidad no es corrupta, que haya malos elementos policiales, por eso lo que se va a tomar medidas concretas de ejecución, pero también a la par también van a correr otras medidas. ¿Cuál es? Declarar la organización de la Policía Nacional del Perú. Estamos hablando del mismo idioma. A los malos elementos de la policía. Eso, quien diga que no haya malos elementos de la Policía Nacional es porque no quiere hacer las cosas de una manera real y concreta y efectiva. Doctor, mire, estamos hablando del mismo idioma, pero de repente como que nos vamos por diferentes caminos, ¿no? Dígame. Estoy hablando el mismo idioma que usted. Yo estoy pendiente de esto y estoy de acuerdo, pero antes de esto, creo que antes de todo de la entrega de mando a las Fuerzas Armadas, tiene que haber una reorganización, porque si no vamos a caer en lo mismo, doctor. doctor. No hay tiempo que perder, amigo periodista.
Si nosotros vamos a esperar primero reorganizar a la policía y después tomar medidas concretas, nos va a tomar 3, 4 meses. Ya. Y yo creo que el tema de la seguridad ciudadana no puede esperar un día más. Estamos de acuerdo. No puede esperar. Entonces hay que tomar medidas concretas. ¿Para qué? Para el bloqueo de los celulares, para que no ingresen celulares hay que sancionar esa ley que establece la responsabilidad de los gerentes de las entidades telefónicas que permiten la venta libre de chips y que esos chips van a parar a la cárcel. Hay que hacer lo que se cumpla. ¿No sería mejor, doctor, que haga usted un paralelo? O sea, va avanzando y ustedes van avanzando el paralelo de la poda. Corren cuerda separada, tienen que ir de la mano, tienen que ir a eso iba, doctor. Claro, a eso iba. O sea, ha habido un error de interpretación. Vamos a tomar control pero a la par tenemos que declarar en organización a la Policía Nacional, depurar a los malos elementos. Y una vez que ya está depurada, nuevamente se va a incorporar al control de lo que es su función natural. Doctor, tenemos en la policía, como en todas las entidades castrenses, tenemos buenos y malos elementos. Como en toda institución. Como en toda institución. Así es. Entre los abogados también tenemos buenos y malos abogados. Así es, doctor. Eso es generalizado en todo el país, ¿correcto? Porque el problema son las personas, no las instituciones. ¿Correcto? Conozco al general Reboredo, es un gran policía. Entonces se tendría que brindarle a él todas las facultades para que él pueda tomar esas decisiones. Porque si él no toma decisiones, no ha hecho nada. A él y a su equipo. Lógicamente. Lógicamente que tenemos que dotarle de un marco legal más operativo. Tenemos que dotarle de más patrulleros. Tenemos que dotarle de un equipo de élite de mayor número. Tenemos que dotarle de un presupuesto. Inteligencia más que todo. Inteligente. Por eso le digo, ese equipo de élite tiene que estar reforzado con diferentes medidas. ¿Para qué? Para lograr los objetivos. Vamos a tocar un tema bastante suspicaz, ¿no? Dígame. Bueno, usted ya conoció, ¿usted recuerda de antes de la unificación de la policía? Por supuesto. Ya, correcto, me alegro que así sea. Usted sabe que antes había 3 fuerzas policiales. Así, lo que le decía hace rato. Y todas especializadas en su tema. Correcto. La policía, la Guardia Civil, empezamos con la Guardia Civil, que es Código 1, ¿correcto? Código 1. La Guardia Civil era encargada de la civilidad, de los problemas de los civiles, urbanos, metropolitanos, llámelo como quiera, ¿no? La PIP era inteligencia, era criminalidad era investigación, y teníamos un laboratorio tremendo pues en Aramburú, ¿no? Ahora, la Guardia Republicana era la encargada de cuidar los penales, de cuidar las fronteras, así es, instituciones públicas. Entonces, yo pienso que estuvo mal enfocado la unificación de la policía, porque ahora quieren volver a lo mismo. El grupo Terna quieren emular a la Policía de Investigaciones. ¿No le parece? Tenemos que... Hubo un error entonces. Probablemente... No, hablemos claro, doctor. Claro, probablemente los hechos han demostrado que no rindió los efectos seguramente de quienes se propusieron y se propusieron la unificación de la Policía Nacional del Perú. A la luz de los resultados... Los resultados. No les han acompañado. Usted es un profesional, doctor, que está caracterizado por hablar las cosas de frente y francas. Por eso me agradaría que conversemos en el mismo idioma, ¿no le parece? ¿No? Entonces, en área de la transparencia. Doctor, entonces eso sería el tema en cuanto a la seguridad ciudadana. ¿Perfecto? Pero principalmente sería el marco jurídico. El aislamiento de los cabecillas de las bandas criminales en cárceles de máxima seguridad. El bloqueo de sus cuentas bancarias de los criminales, porque si usted le bloquea ese tráfico financiero, los mata en su operatividad. Así es. La protección efectiva para denunciantes. ¿Para qué? Para que mucha población que conozca dónde están esas bandas criminales se animen a denunciarlos. Porque los pobladores de cada distrito, de cada localidad, ellos conocen quiénes son. Lo que pasa es que el temor siempre los amedrenta, por eso le digo, ¿no? Tenemos que brindar una protección efectiva para los denunciantes, crear los locales en cada distrito, juntas locales de seguridad ciudadana, para que haya una cabeza y recoja toda la información en todos los distritos. Entonces, un centro de acopio de información. El equipamiento para los policías, hay que brindarles patrulleros, municiones, armamento,
porque escuchaba yo en unos reportes dominicales que la policía no tiene ni chalecos. Y los chalecos que tienen pasan las balas. Entonces eso no puede... No son probados. Eso, entonces, por ejemplo, otra medida que ha propuesto el candidato presidencial es más policías en las calles. Esto, mira, por ejemplo, al tomar control el ejército, tanto de las cárceles, como por ejemplo de hidroeléctricas, bancos, locales de instituciones públicas, vamos a ir, todos esos policías que están distraídos en estas labores, vamos a tenerlos en las calles. No debe haber ni un policía en labores administrativos. Se tiene que, a través de servir, se tiene que proporcionar el personal administrativo para que brinde y ejecute esas labores administrativas en la Policía Nacional del Perú. Yo creo que ningún policía debe estar en escritorio. Todos tienen que estar en la calle. ¿Para qué? Para que ese número poco, que todavía se necesita incrementar los miembros. Tengo entendido que falta más o menos 20, 30 mil policías en la calle, pero poco a poco, si usted saca a todos esos policías que están cuidando bancos, que están cuidando hidroeléctricas, que están cuidando instituciones públicas, que están realizando labores administrativas, va a tener un conjunto de policías que van a realizar labores en la calle. Y muchos que prestan servicios particulares también, que no debe estar pues permitido, ¿no? Aparte de eso, doctor, mire, yo discrepo un poquito con su idea, no discrepo un poquito, sino discrepo con la idea de que las Fuerzas Armadas entren a los penales, porque para eso tendría que darle mayores facultades a la policía, incrementar el número de policías, porque para eso es la policía, no quitarle sus funciones, ¿no? Porque ¿qué pasa? Los militares tienen sus funciones, ¿no? Así es. Es como si usted sacara un grupo de ingenieros a un grupo de construcción civil, ¿no? Escúcheme. La criminalidad ha avanzado tanto que hoy en día se requieren medidas drásticas, amigo periodista. Y quien no tenga los pantalones para tomar las medidas drásticas, no creo que esté capacitado para conducir al país en estas circunstancias. Hoy en día necesitamos un presidente que tenga los pantalones bien puestos, que tome medidas radicales y nosotros hemos considerado, se ha estudiado que una de las medidas drásticas, radicales para afrontar de manera efectiva es el control de las Fuerzas Armadas. Lógicamente que no va a ser de manera permanente, como le vuelvo a decir, hasta estabilizar, a bajar. Tenemos que bajar el índice de criminalidad de una manera drástica y urgente. No puede morir un peruano más. Y paralelamente a eso el marco jurídico, doctor. Porque aquellos que dicen primero hay que reorganizar la policía y mientras depuremos la policía, entonces tiene que ir paralelo. Hay que cruzarnos de brazos. Así es. No. Tiene que ir paralelo. Tiene que ir paralelo y de manera transitoria. Doctor, y otra cosa, el tema jurídico, porque un policía mata, un militar mata y después se le van encima todo. Se le tiene que brindar toda la protección. Yo en mis redes sociales, yo lo he expresado. Yo tuve un debate en un canal de televisión grande que me tocó debatir con una candidata a diputado por un partido de izquierda. Y ella me decía, porque ellos son enemigos de la policía, de las fuerzas policiales y militares. De todo. Ellos son enemigos. Así es. Los caviares y los de izquierda son enemigos de estas instituciones tutelares. Y ella me decía, aquel policía que comete un error o comete un delito, hay que meterles a la cárcel de por vida. Y yo le decía, no solamente a los malos policías, a los malos abogados, a quien delinque hay que meterle a la cárcel, a quien le roba un sol de presupuesto, que deja a un niño sin desayuno escolar, que deja a un pueblo sin caminos, sin puentes de interconectividad, a quien le roba al Estado y deja a muchos escolares sin colegio, a muchas madres gestantes sin un hospital donde atenderse, a ellos también. Principalmente a ellos tenemos que meterlos en la cárcel. Doctor, en cuanto a Barrio Seguro, ¿cómo piensa implementar Barrio Seguro? Barrio Seguro se va a tener que implementar con el presupuesto del pero ¿cómo va a ser el organigrama de Barrio Seguro? ¿Va a haber directivas en cada barrio? ¿Cómo va a ser eso? No, Barrio Más Seguro es el programa general. Van a haber medidas, por ejemplo, los comités locales de seguridad
Cada distrito, usted sabe que cada distrito, cada municipalidad distrital tiene un comité de seguridad ciudadana. Así es. Entonces hay que implementarlos, hay que hacer que cumplan. Hacerlos funcionar. Hacerlos funcionar. Entonces, esa es una medida que va, ¿para qué? Para que todos los distritos encabezados por el alcalde metropolitano estén, como dicen, en tiempo real con la información para poder colaborar con el Ministerio del Interior. Entonces tiene que haber un trabajo conjunto. A eso nosotros lo llamamos el programa Barrio Más Seguro. Y darle seguridad a los que integran Barrio Seguro, porque no están libres de que le pongan una bomba, un explosivo en sus puertas de sus casas. Bueno, ¿no le parece? Por supuesto que sí. Tienen que tratar de tener esa seguridad. Doctor, el tiempo no gana, usted sabe, en televisión. Dígame. Ahora seguimos con un proyecto que usted tenía en el tema laboral. Hay muchas leyes que en algunos gobiernos, y hablamos directamente del gobierno del 90 de Fujimori, si bien es cierto hizo muchas cosas positivas, pero también hizo muchas cosas negativas, sobre todo en el tema laboral, los acuerdos, los convenios que hicieron. ¿Qué va a hacer usted al respecto, doctor? Mire, y usted ha tocado un tema que a mí me preocupa, porque yo me he venido reuniendo con varias asociaciones de despedidos de la década del 90, del Fujimorato. Estos trabajadores, algunos ex trabajadores, algunos han sido reincorporados en diferentes instituciones. Ellos me decían: doctor, nadie se acuerda de nosotros, nadie se acuerda del daño que nos hizo este gobierno dictatorial de Fujimori, que nos despidió masivamente. Muchos se acordarán, usted se acordará, quienes ya pasamos los 40 años, se acuerdan que Fujimori implementó los ceses colectivos cada 6 meses. Junio y diciembre despedían trabajadores, sin qué ni por qué. Entonces, muchos de esos trabajadores hoy en día me dicen: doctor... Disculpe, pero también hubieron renuncias voluntarias. Ese es otro. El programa de incentivo fue la primera etapa. Claro. Y de ahí vinieron los despidos. Ya. Quienes en el gobierno de Fujimori consideraron de que con las renuncias voluntarias no se habían logrado los objetivos y comenzaron los despidos masivos. O sea, la primera etapa fueron renuncias voluntarias. Yo me refiero a la segunda etapa. Correcto. De los despidos masivos. Correcto. De los despidos masivos. Entonces, hay estos trabajadores, si bien algunos, que son los menos, han sido reincorporados después de 20, 30 años, algunos de lucha. 15 años de lucha, han sido reincorporados en diferentes instituciones públicas, pero ninguno de ellos, los reincorporados, los que se acogieron a tener más años para jubilarse, y los otros que no lograron ninguno de los dos objetivos anteriores, ninguno de esos 3 grupos han sido resarcidos del daño que le causó el Fujimorato al despedir. Usted sabe el daño que se le causa a un trabajador cuando es despedido de manera intempestiva, arbitraria, inconstitucional y abusiva de la noche a la mañana. Trunca parte de su vida, lógicamente. Trunca, no solamente de su vida, de sus hijos. Así es. Los hijos pierden el colegio. Entonces es un daño irreparable. Entonces yo les he dicho a ellos: yo voy a presentar un proyecto a fin de que el gobierno, así como ha indemnizado a terroristas y a muchos que a mi criterio ha sido indebidamente indemnizados, tenemos que comenzar también a indemnizar a aquellos trabajadores que fueron pasibles de un daño irreparable por parte de ese gobierno dictatorial de Fujimori, para que sean indemnizados. Y yo voy a proponer ese proyecto de ley a fin de que estos trabajadores sean indemnizados en estos despedidos de la década del 90. Doctor, ¿y de dónde sale el presupuesto para indemnizaciones? El presupuesto sale de cada sector, señor. Ese es como, por ejemplo, el tema de los CAS. Ya. Hay muchos que dicen: pero el Estado no tiene el presupuesto para que los trabajadores CAS pasen a planilla. ¿Y con qué cree que le están pagando su sueldo mensual? O sea, sí hay presupuesto. Hay presupuesto. El presupuesto está. Simplemente no que falta la decisión política, ese ánimo del gobernante de darle al trabajador y reconocerle sus derechos que le corresponden. Doctor, hay un tema que me preocupa, ¿no? Me preocupa porque esto se ha venido sucediendo hasta más o menos el 2016, ¿no? Habían empresas que prácticamente despedían a sus trabajadores, pero no le daban ni indemnización, como el caso de la holandesa Vopak. No sé si recuerdan el tema petrolero, ¿no? Ante eso también podría haber alguna solución de todos esos despedidos, que son cantidad,
Probablemente, en específico de esa empresa no conozco el caso, pero yo de manera general le puedo decir que quien ha sufrido un daño y se encuentra, por ejemplo, litigando judicialmente, tiene derecho a ser indemnizado. Y si no se ha litigado, ¿podría haber nuevamente que se tome el proceso? ¿O se pueda denunciar? Porque es algo inaudito, ¿no? Ya tendría que crearse alguna iniciativa legal que establezca de manera excepcional algún tipo de indemnización. Por eso yo me pregunto, como usted es un abogado laboralista. Yo voy a mi despacho, Dios mediante, ser favorecido con el voto del ciudadano, y estoy con mucha fe de que este domingo vamos a tener buenos resultados. Mi despacho, como yo le decía a muchos periodistas que yo he tenido, gracias a Dios, he tenido muchas entrevistas en radio, televisión, siempre yo le decía, mi despacho va a ser de puertas abiertas de los trabajadores, porque yo me considero un amigo de los trabajadores. Así sea, doctor. Yo he padecido también muchas injusticias de parte del empleador. Yo sé de la prepotencia del empleador. Entonces, yo a todos los trabajadores de la actividad privada, pública, les digo, confíen en mí, apoyen mi candidatura, que en Aníbal Alvítrez vas a tener un defensor de manera irrestricta de los derechos laborales que te corresponde y de los derechos que habrá que legislar. Doctor. Porque la legislación que viene de los años 90 del Fujimorato, hay cosas que hay que reformarlas. Doctor, ahora usted también mencionó en uno de sus proyectos la reforma parlamentaria. Ahora que usted va a ser parlamentario, usted mismo se va a autorreformar. Por supuesto. Entonces, ¿qué me puede decir al respecto? Los viáticos, todas esas cosas que llevan. El primer proyecto que voy a proponer es respecto, por ejemplo, del receso parlamentario. Para mí es una vergüenza. Le decía en un canal de televisión, cuando yo propuse este proyecto sobre el receso parlamentario, y la periodista me dijo, ¿a qué se refiere? Porque nadie ha tocado ese tema. Yo le dije, yo lo voy a proponer. Ni el Congreso 2021-2026, ni los anteriores congresos han tocado este tema, porque nadie le conviene. A mí sí me conviene. No se pueden autoflagelar. Yo sí voy a demostrar que Otorongo sí come Otorongo. Entonces, yo sí voy a proponer un proyecto de ley, porque para mí, participar en un congreso que se va de vacaciones desde el 15 de diciembre hasta la primera semana de enero, para mí es vergonzoso. ¿Y la semana de representación, ¿Por qué? doctor? Porque muchos trabajadores, todos los trabajadores del sector público y privado, solamente tenemos 30 días de vacaciones. Así es. ¿Y por qué el congresista va a tener un privilegio? No, señores. ¿Qué me habla usted de la semana de representación? Y la semana de representación yo lo llamo la semana de la vagancia. Es una semana de la vagancia, ¿por qué? Porque estos congresistas antes siquiera tenían la vergüenza de viajar hasta su comunidad, donde habían sido electos, para supuestamente ellos decir recoger las inquietudes ciudadanas. Yo me preguntaba, decía, una semana que va el congresista a pasearse, a visitar a su localidad. O sea, quiere decir que 3 semanas no se acordaba de sus votantes. El congresista tiene que estar pendiente de las necesidades, no solamente de quienes votaron por él, sino de todo el Perú en general. Tiene que estar pensando en qué necesita la población los 365 días del año. Por eso yo lo llamo a esa semana de representación, yo lo llamo la semana de la vagancia. Yo voy a proponer que se elimine eso. ¿Por qué? Porque el diputado o senador, porque vamos a tener la bicameralidad, el diputado o senador que crea conveniente que tiene que viajar lo puede hacer con la suya, momento, y con la suya. Así es. Y con la suya. Tiene que ver a un trabajador, el empleador le paga sus pasajes, no le paga. Lógicamente, cada uno va con la suya. Va con la suya. Entonces, cada quien, si dice que resulta necesario viajar a provincias, que vaya con la suya. Doctor, ¿y qué? Usted sabe que el congresista actual viaja con 4 o 5 asesores, ¿sí? Y cada asesor recibe un promedio de 1.600 soles viáticos, de viáticos sí, cierto, por día. Es un gastazo. Doctor, ¿y qué me habla usted de los congresistas? Y otro proyecto que va asociado al receso parlamentario, eliminar la semana de representación y eliminar las sesiones virtuales. Acá ya no va a haber congresistas que se conectan desde Nueva York, desde el cuarto de un hotel en Huancayo, desde la piscina de Ica. No. El congresista ha sido elegido para trabajar.
Ya es hora que el congresista demuestre con el ejemplo a la ciudadanía de que ha llegado la hora de trabajar. Doctor, me robó usted la pregunta, porque a eso iba. Porque hay congresistas que inclusive han ido 3 o 4 veces al Pleno y no han asistido más porque viven en el exterior. Así es. Hay una congresista actual que ya vive hace como 2 o 3 años en Nueva York. Así es. York, no sé qué. O sea que con usted, doctor, se acabaron los lavapiés, se acabaron los comepollos, los cortaúñas, los comepollos. O sea, sus asesores ya no van a comer pollo. Los niños, los mochasueldos. ¿Usted sabe qué significa ser mochasueldo? Claro, lógicamente. Es una extorsión, doctor. No, es una extorsión, claro. Es un ladrón que le roba parte de su sueldo y usted sabe que... Usted me puede decir a mí si algún niño ha sido sancionado. Nadie. ¿Algún mochasueldo ha sido sancionado? No, ha quedado ahí nomás. Ningún mochasueldo ha sido sancionado. Más bien tenemos a un niño como presidente de la Comisión de Fiscalización. O sea, de investigador. Con el nuevo presidente. Dios mío. No es para sentir vergüenza, pero estos niños ni se sonrojan. Doctor, mejor vayamos a un tema más bonito, ¿no? Que es, para que no se amargue mucho, pero, doctor. No, es que tenemos que trabajar. Doctor, le sugiero que ¿sabe qué? Yo sí he sentido en mi campaña la indignación. La indignación, claro, de la gente. Dice, otro comechado, otro. Yo he tenido que batallar explicándole, diciéndole que no todos somos sinvergüenzas. Pero no es así, doctor. Siempre nos meten a un mismo saco a todos. Nos meten en el saco a todos. Y uno tiene que cargar las culpas de estos sinvergüenzas. Usted tiene que gobernar con la cabeza, no con el hígado, doctor. Así es. No, yo trataba más bien de explicarle a la gente, le decía, claro, denme la oportunidad para demostrarles de que gente decente podemos ingresar a la política. Doctor, ¿qué va a hacer usted con un grupo humano de la sociedad que prácticamente no cumple el gobierno con los estándares que debe cumplir ante este grupo, los discapacitados, doctor? Mire, hace más o menos mes y medio yo me reuní con una dirigente de este sector de hermanos, de los discapacitados, y me decía, doctor, ningún candidato a diputado ni senador, nadie se acuerda de nosotros. Yo le dije, revisa mis redes y yo les tengo propuestas. Una de las propuestas que yo he propuesto, valga la redundancia, en favor de este grupo de peruanos, de hermanos, es de que, por ejemplo, hay una ley que establece el 3% de cuota para el ingreso a la función pública. Todos sabemos que es ley muerta, no se cumple. Entonces esta dirigente, una dama, me decía, doctor, nosotros estamos proponiendo, batallando, hemos visitado a muchos del actual Congreso, pero nadie propone nada, nos reciben nuestros proyectos, pero nadie lo propone. Le dije, háganme llegar a mí. No van al pleno, pues. Esa propuesta y yo lo voy a presentar como proyecto de ley. Entonces he recogido esta inquietud de este sector. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es dos cosas. Que esa cuota de 3% se incremente a 5%, porque el proyecto originario que ellos presentaron al Congreso hace muchos años era de tener una cuota de 5%, porque es un grupo mayoritario. Entonces, de tener el 5% de acceso en todas las entidades públicas. Entonces yo le he dicho, voy a recoger esa propuesta para incrementar ese 3% al 5% y sobre todo la vigilancia. Yo les he prometido que de llegar al Congreso, yo el mismo 29 de julio voy a dirigir una carta al ministro de Trabajo para que informe a mi despacho respecto de cada institución, comenzando por las más grandes, Congreso de la República, Tribunal Constitucional, Superintendencia de Banca y Seguros, todas esas grandes instituciones, me informa el ministro de Trabajo si vienen cumpliendo con la cuota. Porque no se cumple. No se cumple. Nadie lo cumple. Ningún sector lo cumple. Y ojo, que este sector no debería llamarse discapacitados, ¿no? Porque los señores no son discapacitados. No. Aparte de eso, ellos no quieren una lástima, no quieren que les tengan pena. Trabajo. Solamente quieren eso, que los traten iguales, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Que se respete su cuota. Así es. Porque hay muchas instituciones que ven a esta gente, a estos hermanos, y no les dejan ni siquiera participar en el concurso. Los descalifican en las primeras etapas. Entonces, por eso la ley creó conveniente establecer esa cuota obligatoria,
que tampoco se cumple. Entonces vamos en nuestro proyecto de ley vamos a establecer dos cosas: incrementar a 5% en la cuota de acceso al empleo público de estos hermanos, y sobre todo la vigilancia desde el primer día que yo asuma mis funciones como diputado, la vigilancia sector por sector. Yo le he dicho a esta señora dirigente de Lima Metropolitana, le he dicho yo, ustedes me van a acompañar en esta vigilancia, y si tenemos que ir a conversar con cada uno de los titulares de los sectores, pues vamos a comenzar por las instituciones más grandes. Doctor, yo le auguro mucho éxito en esta travesía política que usted está siguiendo y que ya está culminando, y a la vez, como se llama, bueno, usted sabe que fácil a veces es prometer, ¿no? Pero la cosa es que usted tenga un buen asesor parlamentario, un asesor parlamentario bueno, y sobre todo un hombre bisagra que sepa consensuar con las otras bancadas. Porque si usted no tiene una bancada fuerte, no se va a poder hacer nada, por más la buena voluntad que usted tenga, ¿no? Mire, yo le he explicado en muchas entrevistas que he tenido, yo les he dicho yo, hay dos funciones básicas, entre otras, que debe cumplir un parlamentario, ya sea diputado o sea senador: legislar y fiscalizar. Si los actuales congresistas o del anterior Congreso siquiera hubieran cumplido estas dos funciones, tendríamos otro Congreso, tendríamos otro porcentaje de otra imagen Así es. del Congreso, pero no lo han cumplido. Entonces yo creo que ha llegado la hora de que gente profesional, gente con valores éticos y morales, ingresemos a la política. ¿Para qué? Para adecentarlo, para que ya no haya mochasueldos, corta uñas, lavapiés, niños, robacables. Entonces, ¿para qué? Para que esa gente profesional legisle, ya no pues declarando el día de tal cosa, no, vamos a legislar en leyes. Yo siempre le decía en las entrevistas, tenemos que dar las leyes que el Perú requiere: seguridad ciudadana, educación, salud. Tenemos que ir por una reforma integral del sistema de salud, tanto del Ministerio de Salud como de Salud. El Salud tenemos que reformarlo desde el primer día del 28 de julio. Y que tiene uno de los mayores presupuestos del Estado. Así es. Tiene el mayor presupuesto. Yo digo, yo voy a llamar a interpelar desde el primer día al ministro de Trabajo, y le voy a decir que si no se siente capacitado, que dé un paso al costado. Porque yo no sé si los ministros de Trabajo, el actual por ejemplo, yo no sé si hasta ahora se da cuenta que Salud pertenece a su sector. No sé si hasta ahora ha tomado conocimiento, porque ni eso creo que sabe. Doctor, hay tantas autoridades que no saben ni dónde están. Así es. Entonces yo creo que ha llegado la hora de tener autoridades que nos merezcamos. Pues. Por eso le digo, doctor, le deseo mucho éxito, mucha suerte, porque acá se necesita un poquito de suerte también, doctor, porque usted sabe que nosotros... Vamos con la moral en alto. Así es. En nuestro recorrido semana a semana por los diferentes barrios y mercados, hemos sentido que nuestras propuestas van calando, hemos sentido la aceptación de la gente. En las redes sociales mucha gente me escribe, me dice, voy a votar por ti. Con solo ver tu CV y ver tus propuestas, voy a votar por ti. Voy a confiar en ti, en que llegue gente nueva, gente profesional, gente con valores éticos. Y yo siempre les digo, confíen en mí, confíen en Aníbal Albites, un profesional con 38 años en el servicio público, con una hoja de servicio limpia. No tengo ninguna sanción, en mi currículum no van a encontrar sentencias judiciales, ni penales, ni juicio por alimentos. Tengo una vida personal y una vida profesional limpia. Confíen en mí. Este 12 de abril, acompáñenme con su voto, amigos de mi pueblo de Oyotún, que viven acá en Lima, amigos del Tribunal Constitucional, amigos de la Corte Superior de Lima Sur, amigos del Consejo de Notariado, amigos de todo Lima, amigos de Previ, donde yo he vivido, de Surco, donde vivo, a todos quienes conocen mi vida personal y profesional, acompáñenme con su voto este 12 de abril. Yo les prometo que no los voy a defraudar. Yo les prometo que juntos vamos a hacer un Congreso diferente, un Congreso decente, un Congreso que legisle, que dé las leyes que el pueblo está necesitando de manera urgente, y sobre todo que actúe
con valores éticos y morales, porque yo creo que ha llegado ya la hora de adecentar la política. Y respecto, por ejemplo, a la corrupción, voy a presentar un proyecto para que los delitos de corrupción de funcionarios sean imprescriptibles. ¿Para qué? Para que a quienes llegamos ahora al Congreso y quienes asuman la función ejecutiva sepan que si le roban un sol al Estado, sepan que los vamos a perseguir de por vida. Bueno, señores, amigos televidentes, le hemos dado la licencia y el beneficio de que nos ha contagiado su ímpetu el candidato para que cierre su campaña. Muchas gracias. En agradecimiento que aquí empezó su campaña y acá la está terminando. Y acá la estamos cerrando por coincidencia. Doctor, yo creo que es un buen augurio. Antes de que terminemos esta entrevista, ¿qué haría usted con SUNAT y con el tema de la ATU? Mire, ve. Rapidito, nomás, doctor, porque no. En el caso de la SUNAT, sí, es de que tiene que brindar facilidades. ¿Para qué? Para que mucha gente se formalice, pero eso ya viene por parte también del Congreso, no solamente de la SUNAT, porque la SUNAT es un ente recaudador. Lógicamente. Las leyes tenemos que darlo. Por eso, ¿qué van a dar ustedes? Vamos a dar una ley que para propender de que muchos peruanos, emprendedores, vean que es positivo, que le es favorable acogerse a la formalidad. No, y que no ahorquen al pequeño. Así es, vamos a tener que establecer las leyes correspondientes para que la SUNAT actúe de manera honesta. Y la ATU, doctor, repito nomás. La ATU, ya sabemos que, mire, la ATU yo creo que requiere minutos más para explicar, porque es una institución que no ha cumplido su Lo dejamos entonces cuando usted no ha cumplido su objetivo. Se necesita una reforma de ese sector. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que se tienen que mejorar en este sector, por ejemplo, las licencias a los colectivos particulares, hay muchas cosas. Lo dejamos, doctor, cuando usted sea diputado. Sí. Bueno, señores, ha sido el candidato. Urgente atención. Así es. Bueno, amigos, cerramos la entrevista con el doctor Aníbal Alvítez, candidato con el número 17 por Somos Perú en Lima. Amigos, quedamos con la entrevista del doctor Alvítez. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Un gusto saludarlo. Comercial y nos vamos. Un comercial para seguir el programa.